¿Qué está pasando con esta generación? ¿Qué está pasando con nuestros niños, con nuestros jóvenes? ¿Y qué pasa con las familias y la iglesia? Entonces ahora decir cristiano es un pecado. Está bien que yo diga ser ateo y que le haga proselitismo al ateísmo, pero ahí donde yo hable de Jesús y predique a Jesús. Entonces uno de los primeros errores es que la iglesia ha entregado su identidad. Se han formado unos prototipos, unas ideas de personas, las cuales son las que se siguen hoy, y estos chicos están tras ellas. Sin embargo, creería yo que cuando uno observa a los muchachos, uno no los puede observar como individuos. Ellos hacen parte de una microsociedad, la cual ya casi no se menciona, es la familia. La familia es el corazón de la sociedad. La idea de familia se rompe cuando yo como padre quiero ser amigo. Y mi labor es ser papá, mi labor es ser mamá. Y la iglesia debe ser luz. Por eso ahora cualquiera dice que hay verdad. Y la iglesia tenemos la responsabilidad de manifestar la verdad de Cristo. Aunque en este momento se dice que hay varias verdades, pero hay una sola verdad. Y la verdad se diferencia porque no cambia. Las demás van a cambiar. Así que dejan de ser verdad. Como maestra me preocupa y me entristece cómo nuestros niños y nuestros jóvenes se dejan guiar por las modas, por la sociedad, por las redes sociales. Los superhéroes de nuestros niños y jóvenes ya no es el hombre araña, ya no es la mujer maravilla, ya no es Superman. Son quizás unos influencers que no saben qué hacer con la fama que quizás en este momento tienen y se enfocan en hacer cosas para ganar dinero por encima quizás de principios, de valores, donde operaciones para ganar estatura, donde polémicas, peleas, pleitos, es lo que nuestros hijos están consumiendo diariamente. Pero, ¿dónde se encuentra la familia? ¿Dónde se encuentra la iglesia? ¿Dónde se encuentran esos principios? Ese caparazón que hace la familia sobre cada uno de nuestros niños para que no entre toda esta cantidad de basura que a veces ingresa. Y por eso hoy me encuentro con un personaje súper importante para nosotros, especialista en familia, en educación, en niños y claramente bajo principios y valores bíblicos. Y él es el pastor John García. ¿Cómo está, pastor? Buen día. Mi querido Ivonne, una feliz tarde, Dios contigo. Me encuentro bien, gracias. Quisiera aclarar algo y es que no soy especialista, pero sí puedo levantar la voz por muchas personas que aunque no lo son, sabemos que estamos predicando y anunciando una verdad porque nos la está diciendo no el especialista, sino el que creó la familia, el que creó a los niños y el que creó a las personas. Bueno, pastor, muchas gracias. Y realmente especialista, ¿por qué lo veo desde esta mirada? Porque trabajar con familias durante los años que usted lo ha hecho, trabajar con niños y jóvenes, eso le da una autoridad, una responsabilidad y una experiencia que no cualquiera lo tiene. Entonces, por eso me place decir especialista, porque sé que durante muchos años ha trabajado con la sociedad y ha transformado generaciones. Así que muchas gracias. Bueno, si bien es cierto, también existe el título de honoris causa, ¿no? Sin embargo, eh, quisiera más bien apelar a la autoridad que nos da Cristo Jesús. Y Cristo Jesús como iglesia nos ha dado una autoridad para levantar las manos frente al mundo y frente a las gentes para poderles comunicar la verdad que solamente Dios tiene. Porque si bien es cierto, algo debo decir y no sé si las personas que lo escuchen, hay una sola verdad. Aunque en este momento se dice que hay varias verdades, pero hay una sola verdad y la verdad se diferencia porque no cambia. Las demás van a cambiar, así que dejan de ser verdad. Genial. Pastor, ¿qué está pasando con esta generación? ¿Qué está pasando con nuestros niños, con nuestros jóvenes? ¿Y qué pasa con las familias y la iglesia? Bueno, tú decías al principio que se han formado unos prototipos, unas ideas de personas, las cuales son las que se siguen hoy, y estos chicos están tras ellas. Sin embargo, creería yo que cuando uno observa a los muchachos, uno no los puede observar como individuos. Ellos hacen parte de una microsociedad, la cual ya casi no se menciona, y es la familia.
La familia es el corazón de la sociedad y ellos son fruto de lo que se ha sembrado allí. De modo que cuando uno los ve como un individuo, uno los está viendo fuera de donde ellos deberían ser protegidos. Luego, hoy en día, aunque están dentro de un hogar, bien sea como esté conformado el hogar tiene muchos filtros. Es decir, imaginémonos un tazón lleno de huecos. Y esos huecos son, no lo podemos negar, son las redes sociales, todo lo que sea pantalla. Allí es un filtro, es una puerta. Ya no es unos años atrás donde la puerta era algo físico, era algo de cemento, era algo metálico, era algo de madera. Ahora son las pantallas, las puertas. Y hemos perdido el control, como adultos hemos perdido el control sobre ello. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado que en la casa ya no están solamente los de la casa, hay una cantidad de extraños y hay más contacto de estos jóvenes con los extraños que con los propios. Ahí es donde podría comenzar a decirte qué es lo que ha pasado. Extraños han permeado nuestras casas y no nos hemos dado cuenta, o creo que nos hemos dado cuenta tarde. Y la responsabilidad de la familia, ¿dónde se encuentra? ¿Por qué hemos dejado que todo esto invada nuestros hogares, a veces desconociendo? ¿Dónde está la familia? Porque en qué momento tuvimos esa separación de responsabilidad, de respeto, de principios, de valores. ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está la familia? Creo que nosotros podríamos pensar o deberíamos pensar en dónde se rompió la idea de familia. Una de las cosas que nosotros debemos entender es que nosotros vemos a partir de los 80 una carrera, en especial de los adolescentes, por escapar de una estructura de familia en donde los papás enseñan y si no se responde a esa enseñanza se castiga con golpe. Entonces nos escapamos a otro extremo en donde ahora queremos ser más lapsos y surge la idea de que papá y mamá pueden ser amigos. Luego, cuando se convierten en amigos, papá y mamá, se rompe la idea de familia, porque en una idea de familia, y les pido por favor, si a usted esto lo cuestiona, que usted escriba para nosotros poder contestar en privado, la idea de familia se rompe cuando yo como padre quiero ser amigo. Y mi labor es ser papá, mi labor es ser mamá. Entonces, nos fuimos de un extremo en donde, por supuesto, que no estamos de acuerdo con el maltrato infantil, en donde no estamos de acuerdo con que el papá sea algo imperativo, en donde lo que yo diga usted tiene que hacerlo porque sí, porque a veces los papás tenemos que reconocer que fueron caprichosos, fueron imponentes y aunque no tenían razón, simplemente heredaron una estructura y la imponían al chico, sin ellos haber llegado a esa reflexión. Ahora se fue a otro extremo en donde tampoco hay reflexión, sino que ahora hay temor. Antes los hijos temían a los padres, ahora son los padres los que temen a los hijos. Y esto no quiere decir que se haya mejorado, sino que se fue a otro extremo. Entonces ahora los padres temen ser estrictos con sus hijos, porque queriendo dar algo que ellos no tuvieron, ahora están dando algo que nunca tuvieron y que no deberían haber tenido. ¿Dónde debería estar la familia? La familia debería estar conformada a partir del pensamiento de Dios. Así que me remonto más atrás. La familia se ha desdibujado en el momento que nos olvidamos de Dios. Si no hay Dios, no hay familia. Wow. Esa es la palabra o la frase fundamental. Sin Dios no hay familia. En Colombia hace poco se aprobó una ley sobre una cátedra emocional que debemos dar en los colegios a nuestros niños y jóvenes. Y claramente como instituciones tenemos una responsabilidad, pero la mayor responsabilidad de principios, valores, emociones. Necesitamos familias sanas para que puedan educar niños y niñas sanos emocionalmente. Pero estamos en una carrera donde los hombres alcanzan sus sueños, sus metas, las mujeres también, y de última, si queda tiempo, hay tiempo para la familia. ¿Por qué dejamos que las instituciones educativas, las redes sociales, los medios de comunicación, la sociedad eduquen nuestros hijos? ¿En qué momento se fragmentó y le dimos tanta participación en nuestros hogares a los medios de comunicación y al Estado? Bien, voy a citar una palabra que hoy está muy de moda, pero hoy la quiero implementar en el conjunto que llamamos familia, y es la identidad. Hace un momento dije que sin Dios no hay familia. ¿Por qué dije eso? Porque el principio de la familia está en la idea, en el pensamiento de Dios. Es decir, la idea de familia surgió en el corazón de Dios, no surgió en el corazón de los hombres. Cuando los hombres comenzamos a existir, ya estamos en familia, de modo que no es algo que pensamos, es algo que vivimos.
Dios nos dio esa identidad como familia. Dios fue quien dio la identidad de papá, mamá, sus roles y el rol como hijos. Ahora, siendo Él el primer papá, por eso Él siempre nos está llamando a la comunión con Él, porque Él nos forma, Él nos enseña a tener esa identidad. Ahora, hay una la escritura dice, en una de las parábolas del Señor Jesucristo, del sembrador, dice que los afanes de este siglo ahogaron la palabra. Y si vemos a la humanidad como aquella semilla que fue ahogada por los afanes de este siglo, pues esa semilla que comienza a tener la palabra de Dios se difuminó. Cuando se olvida a Dios, cuando se olvida su palabra, porque yo puedo decir que tengo a Dios presente, pero ¿cuál Dios? Cuando la familia se olvida del Dios que lo creó, del Dios que le enseña, la familia pierde toda orientación. Y hemos llegado a un punto en el cual las familias se dedican ahora solo a producir, 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 producir. Y crecimos en una sociedad en la cual tú eres por lo que vas a producir. Es decir, tú todavía no eres. Hasta que tú produzcas vas a ser. Y esto tiene que ver un poco con lo de antes, porque antes la persona era útil socialmente hasta cuando se consideraba adulto. Y se consideraba adulto cuando era productivo socialmente. Luego en Dios tú eres productivo desde que naces. Jesús reconstruyó la identidad de las mujeres, reconstruyó la identidad de los niños, reconstruyó la identidad de los menos favorecidos en la sociedad. Al olvidar el mensaje de Cristo Jesús, en la familia entró el mensaje en donde se deconstruye todo lo que Dios ha querido para nosotros, de manera que los niños ya no valen sino van a producir. Entonces necesitamos que tú como mamá formes un hijo que sea productor, que sea ingeniero, que sea abogado, que sea economista, ecónomo, que sea lo que sea, pero que produzca para nuestra sociedad. No nos importa que sea él, nos importa que sea un modelo de lo que nosotros hemos dado. Y tenemos unas instituciones que se llaman instituciones educativas, colegios, jardines, universidades, lo que sea. A ellos le hemos entregado, y digo hemos, porque nosotros al guardar silencio hemos sido parte de ello, y al dejarnos permear por ese sistema hemos sido parte de ello, le hemos entregado el poder de que ellos nos den la identidad. Es decir, que la identidad que tenía la familia de formar, ahora se la entregamos a la institución. Y esto no es en vano. En el jardín del Edén, el hombre le entregó la identidad a Satanás de ser quien debería señorear el mundo. Ahora Satanás es el que señorea. Así que en el huerto, cuando Adán sigue el mandamiento de Satanás y no el mandamiento de Dios, él está entregando la autoridad que Dios le había dado, se la entrega a Satanás. Ahora nosotros hemos vuelto a pecar de la misma manera. La identidad que Dios nos había dado como familia se la hemos entregado a las instituciones. De modo que ahora, si hay un Estado o hay un gobierno que está dominado por algo diferente a Dios, ese Estado va a querer dominar a sus hijos y va a querer a usted arrebatarle la identidad. De modo que el origen de hogar que se forma por ser el núcleo que se conforma alrededor de la hoguera, de ahí sale el hogar, porque es alrededor de la hoguera, en donde tú no dejas que una pantalla te cuente las historias, sino que el más anciano, el jefe, los que tienen experiencia, forman a los pequeños alrededor de la hoguera. Ya no pasa eso. Ahora son las pantallas la hoguera, son las que nos forman. Entonces vuelvo a lo mismo. Hemos dejado que los ajenos formen y nosotros hemos perdido la identidad. Por eso no hay familia realmente, no por lo menos la familia que Dios pensó. Así es. Mamá y papá están tan ocupados que se les olvidó su labor fundamental y por la cual algún día todos los que quizás nos escuchan, nos ven, lo que estamos aquí, vamos a estar delante de la presencia de Dios y ahí es cuando los títulos, la casa, el carro, la beca, la finca, no va a servir para absolutamente nada, sino somos esas personas que Dios nos entregó, esos siervos, esas personitas en cero, donde no sabían comer, caminar, hablar, socializar, absolutamente nada. ¿Qué hicimos con esas personitas que Dios nos entregó y a las cuales llamamos hijos? Pastor, ¿qué responsabilidad o cómo pueden apoyar a los padres de familia desde la iglesia? Porque para nadie es un secreto que al papá o a la mamá no le dieron un manual para decir, esta es como el punto de equilibrio exacto, no te vayas mucho para allá, no te vayas mucho para acá, porque puedes fallar. No hay un manual exacto, pero en la iglesia sí, claramente tenemos un manual llamado Biblia, pero la iglesia como organismo, como ese papel fundamental que cumple en la sociedad, ¿qué responsabilidad tiene? Es una muy buena pregunta y pues difícil también de contestar. ¿Por qué? Porque al igual que como los padres se han dejado arrebatar la identidad, también la iglesia se ha dejado arrebatar la identidad. ¿Cómo se ha dejado arrebatar la iglesia la identidad? Pues
vale la pena rescatar unas palabras que dijo Jesucristo a sus discípulos, quienes fueron la puerta o la piedra sobre la cual él comenzó a construir su iglesia. Cuando digo que ellos son la piedra, no los estoy colocando por antes que Jesús, porque Jesús es la roca, pero ellos son los que comienzan a comunicar el evangelio. Y este evangelio comienza a llegar en primera instancia a las familias. Pero tu pregunta es tan válida porque la iglesia se ha relegado simplemente a los mismos creyentes. A la iglesia se le olvidó, y perdón si utilizo mal la palabra, pero a la iglesia se le olvidó que nosotros sí somos llamados a hacer proselitismo. Es decir, nosotros sí estamos siendo llamados a ser discípulos. Él nos dijo, vayan y hagan discípulos. Pero estamos en la época en la cual nosotros debemos callar nuestro evangelio. Y nos hemos dejado callar porque nos da miedo. Miren, hago acá un paréntesis, no sé si esto sea válido, pero ustedes podrían leer un libro que escribió Lucio. No sé, Lucio, qué tan creyente o qué no tan creyente sea, pero él escribió un libro donde dice, cristianos salgan del closet. Y en ese libro lo que él está diciendo es, hey, cristianos, dejen de estar como antes, los que guardaban su identidad de género, perdón lo que voy a decir, mal formada, y no sé si estoy utilizando bien las palabras, pero por lo menos para no equivocarme, no es lo que Dios nos ha indicado. Y es una desfiguración de la identidad que Cristo ha puesto en nosotros y que Dios nos da desde el nacimiento, desde la concepción. Y él está diciéndole a los cristianos, salgan del closet, es decir, dejen de esconderse. O sea, ahora decir cristiano es un pecado. Está bien que yo llegue a ser ateo y que le haga proselitismo al ateísmo, pero ahí donde yo hable de Jesús y predique a Jesús. Entonces uno de los primeros errores es que la iglesia ha entregado su identidad. Y la iglesia debe ser luz. Por eso ahora cualquiera dice que hay verdad. Y la iglesia tenemos la responsabilidad de manifestar la verdad de Cristo. No solamente manifestarla hablando, sino haciendo. Y desafortunadamente la iglesia ha sido corrompida. En la iglesia hay líderes religiosos que han robado, que han malversado la palabra, se han servido de los fieles para propósitos personales. Sin embargo, hay personas que queremos mostrar esa luz. Y no sé si seamos muchos o pocos, porque sé que no somos los únicos, pero sí es necesario que levantemos la voz. Y por eso yo te quiero dar gracias por este tipo de videos, porque esto nos permite levantar la voz. Y claro que esto va a incomodar a mucha gente, pero es necesario incomodarlos. Necesitamos incomodar, levantar la mano, porque si nos seguimos buscando el confort y el estar tranquilos, no vamos a poder ser esa voz de Cristo en donde estamos. Así que, concluyendo la pregunta es, ¿cómo puede la iglesia colaborar? Lo primero, un llamado urgente a todos los pastores o a cada persona que es ministro de Dios, que puede pararse en un púlpito, que tiene un grupo de estudio en su casa, que tiene un grupo de oración, que prediquemos la palabra de Dios sin temor. Sin temor. Es que tenemos temor a la persecución y Jesús dijo, ustedes por predicar mi palabra los van a perseguir. Quiere decir que entonces yo no quiero ser seguidor de Cristo. Y le digo, no, Señor, yo hago trato contigo, pero esta parte no me gusta. Y no, con Jesús es todo o nada. Así que la forma en cómo la iglesia debe colaborar es anunciando la verdad, sin cambiarla, sin taparla, sin maquillarla, lo que somos. Y nosotros somos lo que Cristo es y no podemos callarnos. Así que número uno, a todos los que tenemos la oportunidad de predicar la palabra, predicarla sin temor. Número dos, tenemos que preparar y hacer un discipulado, no sé si esté bien decirlo así, pero un discipulado orientado a las familias. No en donde el tema sea la familia, sino en donde el tema sea Dios. Y si las personas vuelven a Dios a través de Cristo Jesús, las familias van a ser rescatadas, porque es que Cristo es luz y el Evangelio rescata a familias, individuos, sociedades enteras, pueblos enteros. Eso es lo que vemos a lo largo de la historia de la iglesia. Y tercero, que nosotros nos comprometamos a desapegarnos del modelo que nos da el mundo, porque eso significa que tanto a ti como a mí, que hemos sido permeados por este mundo, renunciemos a lo que no le sirve a Dios. Es decir, pasar de que esto sea un discurso y un buen video a que pasemos a hacer una buena acción y una acción que revoluciona. Oh, así es. Y quizás la pregunta más desafiante, ¿qué pasaría si la familia, si la iglesia, si Dios siguiéramos en el mismo camino donde vamos y ya dejara de ser ese faro donde nuestros chicos encuentran principios, valores, estabilidad emocional? ¿Qué pasaría si realmente como iglesia y como familia cediéramos, como lo estamos haciendo, toda nuestra responsabilidad a la sociedad y al Estado? Pues yo resumiría esto en muerte, porque Jesús es vida, Dios es vida. De modo que si nosotros cedemos todo el espacio
el poco espacio que nos queda, vamos a morir. Y no estoy inventando, Jesús lo dijo. Cuando Jesús en el Apocalipsis se dirige a las iglesias, le dice a más de una, hey, y lo poco que le queda con vida, guárdelo, rescátelo, porque de lo contrario, eso lo perderá y perderá todo. Por lo tanto, ya no habrá nada que rescatar. Ahora, le advierto algo a todos los que están escuchando esto. Jesús hizo una advertencia en estas palabras. Cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe, lo cual nos está profetizando que los tiempos serán cada vez más duros. Y eso yo lo tengo clarísimo. Cada vez más personas se avergonzarán del nombre de Cristo y dudarán de su efectividad. Pero cuando Jesús dice, y cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe, yo quiero ser uno, no sé si de los muchos o de los pocos, que por lo menos si lo veo que Él regresa, yo pueda decir, acá hay uno. Yo quiero ser ese uno. Wow. Anhelo que nuestros niños y jóvenes también levanten la mano y se posesionen y se posicionen en esa situación. Sobre todo dejarse de endulzar por este mundo que lo que les trae no es nada bueno. Y retomo lo que, como inicié el video y este podcast, que es como maestra, me entristece cómo se encuentran nuestros niños y nuestros jóvenes. Cuando a veces hablamos con ellos y nos cuentan situaciones que ni siquiera los padres han identificado o saben, y son situaciones tan graves y tan delicadas, donde presuntos abusos, maltratos, drogas, sexo, porque ahora si están con muchos son los más populares y no guardan su cuerpo y su intimidad, sino pues como las novelas, la televisión, las redes sociales, es tan popular estar con tantos, para ellos que lo más bonito es su cuerpo, su intimidad, sus sentimientos, ya no tienen el valor que debería tener. Y por eso sí hago un llamado a las familias, a la iglesia, que debemos levantar nuestra mano, usar la posición que Dios nos ha dado para realmente ayudar a nuestros jóvenes. El viernes teníamos una escuela de padres y hablábamos de Elí, pastor. Elí era un hombre conforme al corazón de Dios y sus hijos se perdieron. O sea, qué responsabilidad tan grande es que nuestros ancianos son callados en este momento. Nuestros ancianos, toda la sabiduría que ellos tienen, ya lo vemos como lo desechable. Nadie quiere llegar a viejo, estamos en la carrera de la juventud, cuando las canas valen, las canas pesan. ¿Qué hacemos en esta sociedad donde realmente necesitamos dignificar otra vez a los ancianos? Dignificar esa hoguera, o sea, como su Sí. merced decía ahorita, que estemos atentos a la enseñanza de nuestros padres, de nuestros abuelos, y no de un televisor y las redes sociales. ¿Cómo podemos sensibilizar? ¿Cómo podemos llegar al corazón de nuestros jóvenes y niños? Bueno, quisiera comenzar con la palabra esperanza para contestar esa pregunta, porque citando lo que tú dices de Elí, la escritura dice en el primer libro de Samuel que la palabra escaseaba. Y cuando Elí estaba como profeta, la palabra escaseaba. Pero hubo una mujer que añoraba tener un hijo, y un hijo conforme a la voluntad de Dios. Y allí es donde aparece Samuel. De modo que cuando aparece Samuel, Ana está orando por su hijo y Dios le concede ese hijo. Y ella se compromete con Dios a colocarlo a los pies de Cristo. Así que lo primero, contestando a tu pregunta, es que necesitamos adultos que estén comprometidos en colocar a sus hijos al servicio y al conocimiento de Dios. Ahora, aunque la palabra de Dios escaseaba, este niño, como había sido educado con este principio, este niño comenzó a escuchar la voz de Dios y se adiestró para poder saber y conocer la voz de Dios. El primer reto es si los padres están dispuestos a pagar el precio, porque no va a ser fácil. Te hago una pregunta y perdóname que te aborde con esta pregunta. ¿Cuántas pantallas hay en tu casa? Bastantes. Mi pregunta sería, ¿están dispuestos a pagarlas? No a romperlas y dañarlas, no. Eso sería un extremo que no es el que nos conviene. Y eso no comunica nada. Pero a apagarlas para darle un lugar a Dios. Esa pregunta te la dejo a ti y la dejo a todos, y me incluyo. ¿Cuántas pantallas? A veces hay más pantallas que personas en las casas. Hay pantallas en la nevera, hay pantallas en el horno, hay pantallas en la cocina, hay pantallas en el cuarto, hay pantallas en el baño, pantallas en la sala,
Vas por el hall del conjunto y hay pantallas. Si es una casa domotizada, hay pantallas en cada esquina, hay cámaras. ¿Estamos dispuestos a pagar eso y prender más bien esa hoguera? Creo que ahí está el reto. Es decir, aquí podría decirte todo un plan de discipulado, un plan de grupo de estudio, pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a desconectarnos para podernos conectar con Dios? Que ahí está la gran pregunta. Ana estuvo dispuesta, porque aunque Ana clamó por su hijo, una vez lo tuvo, lo desconectó y se lo entregó a Dios. ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo? Lo mismo hizo el Padre. Dice la Escritura que de tal manera nos amó que dio a su hijo, el cual salió de su propio seno y lo entregó al mundo para que pudiéramos conocerlo a él. Sí necesitamos levantar una generación así. Yo no pierdo la esperanza. Hace una semana estábamos en un evento que se llama Misiones Urbanas, un evento dirigido por personas que nos entendemos como responsables de levantar una generación nueva en donde se arrodilla ante Cristo, pero en donde también fuimos instruidos por jóvenes. Quiero darte esperanza. Hay jóvenes en este momento que están renunciando a profesiones, aunque son profesionales, y se están dedicando a predicar la palabra. Y no solamente acá en Colombia, en lugares como Albania, en lugares como Egipto, que son tierra musulmana, como Mesopotamia, pero también en lugares como Europa, de donde nos llegó a nosotros el Evangelio, pero que ahora ellos olvidaron el Evangelio. Y por haberse ido al extremo del libertinaje, olvidaron a Dios y ya no hay familias. Ellos también están allí llevando la palabra. Así que no todo es oscuridad. Sí hay una iglesia que se está moviendo. Por eso estoy llamados a aquellos que se dedicaron solamente a ver videos, a llenarse de aprobaciones de las iglesias, de institutos, de seminarios, de sentarse en una banca y que comencemos a actuar. Y cuando digo sentarse en una banca, no estoy diciendo que ahora desestimemos el congregar, no es necesario, pero necesitamos actuar y tomar acción y dejar de estar siguiendo tanto. Mira, yo conozco tanto predicador que es tan famoso y no hace nada de lo que predica. Yo prefiero ser un predicador que Cristo conoce y que los demonios también conocen, porque los demonios también conocen quién es quién. Así es. Así que concluyo diciéndote esperanza y que nos desconectemos de este mundo y prendamos la conexión con Dios. Wow. Ese es mi desafío. Esperanza, qué palabra tan bonita. Y yo le doy gracias a Dios y hoy honro su vida, pastor, por acompañarnos dirigiendo a los niños, niñas y jóvenes de cada una de las instituciones que tenemos el honor de contar con su conocimiento para poder impactar esta generación. Doy gracias a Dios por ello y realmente levantarnos como iglesia, como familia y como sociedad y ser esperanza para nuestros niños y jóvenes que lo gritan, piden a gritos que nosotros tomemos la posición que debemos tener y darle las herramientas para que ellos puedan continuar. Una vida lejos de Dios creo que es absurda y vacía. Lo necesitamos como nuestro faro. Pastor, muchas gracias. Gracias por este espacio, gracias por este momento. A ti muchas gracias. No sé si me permites hacer una invitación. Claro que sí. A todas las personas que han visto este video, yo quiero decirles una cosa. Con pasión y con temor de Dios he dicho lo que he dicho. Y si usted es una persona que cree o que se cuestiona frente a lo que he dicho, le invito a que nos reunamos para hablar de esto. Y si usted cree y entiende nuestro llamado como iglesia, también lo invito a que hablemos, porque necesitamos hacer equipo. Venga y hagamos equipo. Las nuevas generaciones y los padres, las familias, las personas, los adultos necesitan ayuda. Así que si usted se quiere unir a esta tarea, venga, estamos dispuestos a trabajar por ello. Quiero terminar con un versículo que fue el que cambió mi vida. El mundo y sus deseos pasan, mas el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Permanezcamos. Wow, Gracias. así es. Pastor, muchas gracias. A ti muchas Hablar gracias. de Dios no es fanatismo, no es religión, no está encuadriculado en pasado, no. Él es pasado, presente y futuro. Y tenemos una responsabilidad cuando conocemos la verdad. Así que les enviamos un abrazo a todos, maestras, padres, directores. En este formato, unidos somos una sola voz. Bendiciones.